Hola, soy Carla, la mamá. Hola, soy Danisa, la hija, y este podcast nace de la necesidad de entenderse entre dos distintas generaciones y hablar desde la teoría. Desde la teoría y el conocimiento de una psicóloga y desde las horas de vuelo y vivencias de una mujer de 48 años. Nos amamos, nos odiamos, coincidimos y nos enfrentamos, pero buscamos casi siempre encontrar un punto medio en nuestras opiniones y puntos de vista. Acompáñanos en esta dinámica tan normal y a la vez tan única con la que seguramente muchos podrán identificarse. ¿Empezamos? Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día estamos solitas las dos. Vamos a hablar de un tema que para mí es todavía un poco nuevo, pero es un tema que a Danisa. A Danisa le apasiona, y así que creo que va a ser un episodio súper ilustrativo y vamos a hablar de la microbiota. Así que, Dani, llegó tu día. Exagerada. Bueno, igual creo que es un tema que ya está sonando bastante últimamente, ¿no? Así que nada, primero los saludo, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien y que les esté gustando los episodios hasta ahora. Nada, tú pregúntame. Ha venido Fría María también. Bueno, para empezar voy a hacer una anécdota de ahorita. Justo hoy día me fui a tomar desayuno con Alejandro y con su enamorada porque es su cumple, y me compré una Coca-Cola de dieta. Y mi comentario con Alejandro fue, si Danisa me viera, y justo el día que vamos a hablar de microbiota tomando Coca-Cola. Pero bueno, cuéntanos, primero que nada, no sé si estoy equivocada o no, pero, o sea, yo tengo el doble de años que tú, más, y nunca había escuchado hablar del término microbiota. O sea, recién es un término que lo he empezado a escuchar a través tuyo, pero una vez que ya lo he escuchado por parte tuya, me ha empezado a sonar más, me ha empezado a aparecer más, no sé, pues en historias de Instagram o con gente que voy siguiendo. Y un término que nunca había escuchado, últimamente lo escucho y lo escucho más. No sé si estoy en lo cierto o no. ¿Es algo que se ha empezado a hablar recientemente o no? Es que recientemente depende de para quién o para qué, ¿no? O sea, finalmente, o sea, la microbiota, para los que no saben, es toda la composición de viruses, bacterias, arqueas, hongos, parásitos que tenemos en la flora intestinal, en el intestino, para ser más exactos, ¿no? De hecho, se encuentra en casi todo el sistema gastrointestinal, pero hay mayor concentración en el intestino. Y esta microbiota se puede ver alterada por diferentes motivos, ¿no? O factores, mejor dicho. De hecho, una microbiota tiene que estar balanceada, tiene que estar en homeostasis. ¿Y cómo se consigue esta homeostasis? A través de una buena gestión emocional, a través de una alimentación rica en verduras, de frutas, proteínas de calidad. ¿Qué es homeostasis? Balance. Ah, ok, equilibrio. Equilibrio. Ok. Es que tampoco sabe. Disculpen por la ignorancia. Es que la verdad que no sabría cómo responder esa pregunta. O sea, de hecho, de repente hay más conciencia hoy en día, pero no es que sea algo nuevo. O sea, de hecho, el intestino es conocido como el segundo cerebro hace muchísimos, muchísimos años. O sea, la mayoría de libros que yo he estado leyendo mientras me he ido educando en este tema, que lo sigo haciendo, de hecho, o sea, se habla de hace miles de millones de años. ¿Microbiota es igual a flora intestinal? Sí, es la composición del flora intestinal. Es lo mismo, pero con diferente término. Ok, y por ejemplo, una persona, digamos, como yo, que se alimenta muy mal, que come azúcar de repente más de lo que debería, que eventualmente toma gaseosas. ¿Eventualmente? No, pero yo he bajado mucho mi consumo de gaseosas. Lo he bajado bastante, en verdad. Yo en mi casa ya solamente tomo agua, pero que come mucho chocolate, que no hace deporte. Claro. ¿No? Ya, ¿cómo se puede? A ver, ¿cuál sería las consecuencias? O sea, ¿o cómo afectaría eso en mi microbiota, por ejemplo? Porque hay mucha gente que en verdad, sobre todo gente de mi generación y mayores, pucha, que no tienen esa conciencia de alimentación saludable, que comen mucha grasa, o no sé, ¿no? O que son un poco malvados con su organismo, ¿no? Pero no todo el mundo, mami. No todo el mundo. O sea, no puedes generar, no la gente de tu generación. Hay gente de tu generación que yo veo en el gimnasio hasta señores de 60 años. Sí, pero a lo que voy es que creo que las generaciones más jóvenes tienen como que mucho más conciencia de lo que es el well-being
y el bienestar. No lo sé, o sea, eso no quiere decir que en mi generación no haya gente, por supuesto, súper deportista y que sí sean preocupados, ¿no? Ya, pero tu pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo te repercute eso a ti? ¿Cómo te afecta este estilo de vida que puede ser un poco sedentario, que de repente Te tienes pregunto, respóndete tú solita. ¿Qué sientes todos los días? ¿Qué síntomas tienes? de repente cansancio, puede ser, ansiedad, no sé si eso tiene que ver, o sea, no sé si Claro la que parte sí. emocional tiene que ver, pero puedo ser una persona muy ansiosa. eh, ¿Qué Te más? cuesta tomar decisiones, eres estreñida. Ah, bueno, pero soy estreñida desde el día que Tienes, nací. Eso como pero es que la microbiota viene desde antes del día que tú nacieras. pero ahí no está, ahí escaparía de mi responsabilidad. Claro, pero es importante que sepas qué pasa antes de, para que también puedas abordarlo de una mejor ¿Qué manera. pasa? ¿Qué pasa antes de? O sea, ¿me estás hablando que desde el embarazo de una madre? Desde antes, desde el estilo de vida de tu mamá. Todo tiene que ver, o sea, tiene que ver el que si tú quedas embarazada, ¿qué comes en tu embarazo? ¿Cuánto te estresaste en tu embarazo? ¿Sentiste miedo en tu embarazo? Si tú sientes miedo, el feto va a tener miedo. Por ende, va a estar, digamos, programado de alguna manera para recibir siempre, no recibir, perdón, para estar siempre en un estado de alerta, por ejemplo, ¿no? Entonces su eje, no sé, pues, me invento, ¿no? No me invento, pero el tema de los niveles de cortisol del bebé probablemente sean un poco más elevados y su bebé que va a estar preparado para la respuesta, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que una persona tenga problemas de estreñimiento desde el día en que nace, viene de la alimentación de la madre. O en gran parte podría ser un resultado de que la mamá se alimentó muy mal en el embarazo. Sí, pero a ver, espera, siento que nos estamos dispersando. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera Es que me pregunta han salido demasiadas cosas, ya me confundí. La Y no primera he cerrado pregunta ninguna. era cómo una vida sedentaria, con poco ejercicio, con mala alimentación, etcétera, 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 pueden repercutir en tu microbiota, o si el hecho también de que tu estado de ánimo, tu ansiedad, depresiones incluso, puedan Es que eso puedan te estar genera relacionadas. a que no tengas, o sea, todo eso que tú has mencionado va a fomentar a que no tengas una microbiota resiliente. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa te puede caer un poco más. Puedes tener más inflamación, puedes tener ansiedad 100%. Cada persona es diferente, eso es importante. O sea, una microbiota desbalanceada en cada persona se va a manifestar de una manera totalmente distinta. Eso es algo súper importante. No puedes abordar a una persona, por ejemplo, porque tu causa de estreñimiento puede ser diferente que en otra persona. O tus depresiones. Entonces es un tema totalmente individualizado. No puedes abordar de la misma manera a dos personas que tienen acné, por ejemplo, porque el acné de la persona A puede ser por temas emocionales y el acné de la persona B puede ser por un tema genético, ¿no? Me invento. Todas estas cosas al final de la tarde van a tener una repercusión en tu microbiota, sí, porque una mala gestión emocional va a afectar tu microbiota. O sea, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero si es que primero estás mal emocionalmente, puede afectar tu microbiota. Y si estás con la microbiota deficiente, muy probablemente vas a tener también problemas mentales, ¿no? Ah. Entonces, por eso es que se llama el eje intestino-cerebro, porque es una comunicación bidireccional. Todo lo que pase acá se va a ver afectado acá y lo que pase acá se va a ver afectado acá, ¿no? Porque están en constante comunicación. Al principio te dije, ¿no? Que estos bichitos que tenemos están en todo nuestro cuerpo realmente. Que haya mayor concentración en el intestino no significa que no tengamos en la boca, ¿no? Las mujeres en la vagina, por ejemplo. Que eso también es importante. Ahí podemos hablar de los bebés que nacen por cesárea. Por ejemplo, esta semana me han salido demasiadas cosas en la boca. Eso tiene que ver con que de repente mi microbiota está diciendo auxilio. Es que claro, hay un montón de cosas que tú puedes, como red flags, que puedes ir viendo, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, en tu boca, si tienes la lengua muy blanca, es un posible indicador de que hay algo que no está bien. Claro. Por eso te digo, es un tema tan amplio que en cada persona es totalmente distinto. Ya, por ejemplo, en tu caso, que el otro día me decías, o bueno, no sé, no, claro, no es que haya sido mi culpa, pobre de mí, pero la lactancia, o sea, el hecho de que un bebé no tenga leche materna durante los 6 meses, que en teoría deberían de ser los ideales. Uh-huh. Eso cómo te podría, o sea, en mi caso contigo, fue un embarazo bien complicado, ¿no? Tuve hepatitis desde el primer trimestre, amenaza de parto prematuro desde los 6 meses en cama, con antibióticos. Uh-huh. Y tanto antibiótico
por estas infecciones a los riñones, además que tuve, Ujú. que cuando naciste no había leche. O sea, y además de que no había leche, o sea, era poquísima la leche que había, porque yo sí soy pro lactancia totalmente. A la semana me vino la peor infección de los riñones y me dieron unos antibióticos tan Ujú. fuertes que me dijeron durante esta semana no le des de lactar. Claro. Eh, y yo me sacaba la leche para no dejar de producir, pero ahí me di cuenta que no tenía nada de leche. Y la pobre de ti, el primer día que tomaste fórmula, dormiste 12 horas seguidas. O sea, parece que habías estado muriendo de hambre Ujú. la primera semana, ¿no? Entonces, lamentablemente, no te di de lactar, creo que ni 3 semanas. Ujú. Entonces, todo eso, ¿no? El embarazo, que fue complicado, que hubo toda esta ingesta de Ujú. antibióticos, el que después tú no hayas tenido la leche materna, etcétera. ¿Cómo eso te puede haber afectado a ti en tu microbiota desde que eras niña y hasta el día de hoy inclusive? Ujú. Pucha, yo pienso que a mí me ha afectado porque esto lo hemos hablado 1000 veces y yo te he preguntado, incluso mientras Sí. yo iba estudiando y siempre te he preguntado, ¿no? El que tú hayas tomado antibióticos, por un lado, eso a ti te ha afectado por tu parte. El que no hayas podido tener mayor producción de leche tiene mucho que ver. Sí, puedes haber estado influenciado por el tema de la toma de antibióticos, pero también por un tema de cómo era tu alimentación. Tú no hacías deporte nunca. No. Tú no tomabas tantísima agua. Tenías muchos problemas emocionales probablemente, ansiedad, ¿no? Como que un montón de temas que todo eso afecta el equilibrio tanto tuyo como obviamente de ese bebé, ¿no? Entonces, que yo no haya recibido la leche, probablemente sí, mi microbiota ha sido deficiente y yo lo he sentido porque yo sufrí de asma, tenía alergias, era una niña gordita, no era una niña antisocial, o sea, no antisocial, pero me costaba mucho tener amigos, me daba vergüenza, tipo, no sé, me daba vergüenza de chiquita, ¿no? Entonces, creo que crecí obviamente con muchas dificultades que tienen que ver, hoy en día lo puedo prácticamente que asegurar con el tema de mi microbiota, no que todo es un embarazo difícil, yo he percibido eso mientras yo me iba programando. Por eso es que a veces puedo estar a la defensiva, qué sé yo, un montón de cosas, pero que por haberme enfermado y haber tenido un crecimiento un poco difícil, por así decirlo, es que yo he podido, no sé, buscar respuestas por mí misma. Claro, pero ¿Entiendes? por ejemplo, a ver, me pongo a pensar, ¿no? Una mamá, eso que decimos, ¿no? Una misma mamá con 4 hijos, Ujú. mis 4 embarazos diferentes, mis Ujú. 4 hijos totalmente diferentes, cada uno de ustedes es un mundo diferente. Ujú. Me pongo a pensar, ¿no? Que de mis 4 embarazos, los más complicados fueron el tuyo Ya. y el de Alejandro. Porque el de Alejandro fue también complicadísimo, Ujú. también con muchos meses en cama. Ujú. Y, y Alejandro también, mira qué cosa rara, también tuvo solamente un mes de lactancia, a pesar de que creo que es con el que más leche tenía, ¿no? De hecho, una amiga mía mandaba al marido a recoger leche para su bebé que había nacido en la misma época. Y en el caso de Alejandro creyeron que era alérgico a la lactosa y me prohibieron darle leche materna. Qué estupidez, pero... Y entonces al mes, pobrecito, y yo con el freezer lleno, tuve que empezar a darle fórmula. Tú tenías oro puro ahí, no sé, porque caíste en las manos de un mal No de doctor. uno, de 3, porque me fui de mi pediatra de cabecera, me fui a un gastroenterólogo pediatra, porque Alejandro vomitaba, era terrible. Lo que hubieras tenido que hacer ahí es tú dejar de tomar lácteos. Ya, pero no, nadie ¿Entiendes? nunca... Ahora, yo no soy Pero de no te hace lácteos, sentido, ojo. ya, pero por eso, Sí. pues hubieras dejado de comer quesos, leches, y tu leche no tendría lácteos. Claro, nadie me dijo eso. Yo creo que tampoco se hablaba mucho, porque después, ahora yo veo que hay muchas mamás lactantes que cuando el niño tiene ese tipo de problemas, exacto, les quitan todos los lácteos y qué sé yo, ¿no? Y les hacen una dieta súper estricta. Pero no, en mi época ninguno de los 3 médicos a los que fui me lo dijeron, ¿no? Es lo que me decía el doctor Carvajal, ¿no? Que si un bebé lactante tiene una alergia, imagínate, o tiene anemia, no tiene sentido que intervengas al bebé. Si el bebé solamente se alimenta de leche, tienes que intervenir en la vaca. A la madre. O sea, Claro, pero a lo que voy es que digamos que de los 4, los más, tiene sentido, ¿no? Los más perjudicados, entre comillas, han sido Alejandro y tú, porque a los otros 2 extremos sí les di de lactar a Roberto 10 meses y a Fátima 6. no sé qué decirte, ¿ah? La verdad es que O es muy relativo. es que es totalmente distinto, porque mira, Fátima ahora tiene disbiosis intestinal, Eso. tiene anemia, tiene hiperactividad, o sea, La todo, SIBO, el o sea, SIBO. por eso te estoy diciendo eso, la disbiosis, pues el SIBO. Ah. Tiene
tiene un montón de problemas. Y eso es que, en teoría, su microbiota está al 100. Hasta el 100, pero por alimentación, por falta de deporte probablemente, por mucho estrés. Entonces, una persona, si tú la pones en un contexto donde reciba buena alimentación, donde reciba amor, donde no reciba peleas, donde no reciba tantos antibióticos, donde tenga todos los factores que necesita, va a ser una persona lo más saludable posible. Obviamente nadie es perfecto porque todos tenemos circunstancias en la vida que nos van a afectar de tal manera. Lo importante es saber de estas cosas para que puedas intervenir. Por ejemplo, lo que a mí no me entra en la cabeza es cuando vas, un ejemplo sonso, ¿no? Vas al dentista, te saca la muela del juicio y te mandan antibióticos, ¿no? Por prevenir. Cuando tú tomas antibióticos, estás matando absolutamente todo lo bueno y lo malo que hay en tu intestino. Entonces, a mí no se me hace sentido como todavía, hoy en día, en el 2023, un dentista que te va a mandar antibióticos para prevenir, digamos, una infección. ¿Por qué no te manda después probióticos? Para poder reconstruir tu flora. Eso tendría que pasar también entonces en el caso de un paciente de cáncer con una quimioterapia. Claro. Porque la quimioterapia también arrasa con lo bueno y con lo malo. Es que la microbiota en desbalance va a afectar primordialmente todo tu sistema inmune. O sea, todas las personas del mundo deberían de consumir probióticos. No, tampoco, pues porque también existe un desbalance en la microbiótica por sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que tiene Fátima. Ah, ok. Wow, ¿Me entiendes? O sea, interesante. hay desbalances en la microbiota por sobrecrecimiento de bacterias o por deficiencia, exacto. Entonces tienes que ver por qué, ¿no? O sea, o qué tienes más de qué bacteria, o de qué virus, o de qué parásito, o de qué hongo. ¿Y cómo sabes si te sobra o te falta? ¿Con exámenes? Sí, por ejemplo, la gente que tiene sobrecrecimiento de bacterias, por ejemplo, un SIBO, tiene un montón de sintomatología. ¿Ya? Cada persona es distinta porque, a ver, cada persona lo puede manifestar de una manera distinta. Pero, por ejemplo, un signo común es que pierdes peso, ¿no? De lo que he leído y lo que he visto en pacientes, cuando pierdes mucho peso, también hay deficiencia de nutrientes, porque tienes tantas bacterias que están consumiendo tus nutrientes, pues. Claro. Entonces, por eso te sientes agotada, con anemia. La barriga hinchada. La barriga hinchada, exactamente. Los gases. Distensión abdominal, no puedes dormir bien, hay insomnio. O sea, por eso te digo, cada persona es diferente. O sea, yo no te puedo decir, Claro, tú tienes esto por esto. O sea, porque sería muy antiético de mi parte. O sea, uno necesita estar con un buen especialista que haga una indagación profunda y que vaya literalmente en retroceso y pregunte incluso desde el embarazo de la mamá. Ahora, ¿y cómo te alimentaban de niños? Lo ideal, en ese caso, lo que pasa es que creo que esto es algo, por eso te digo, ¿no? Que este tema de la microbiota para mí es algo relativamente nuevo y que no se habla mucho porque, por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahorita y quisiera saber, pucha, yo quiero tener un perfil de mi microbiota, o sea, ¿dónde irías? O sea, podrías ir a un gastro, pues. o No, pues. idealmente a un doctor de medicina funcional, pero no hay muchos doctores de medicina funcional. Es que no solamente doctores de medicina funcional, o sea, tú te puedes hacer un perfil de tu microbiota, pero hay laboratorios específicos que te hacen y analizan la muestra de heces y la mandan a otro país. Acá no la hacen en Perú. Es que lo ideal sería, por lo que yo estoy escuchando te hablar, tener como un team, ¿no? Porque no, o sea, tendrías que tener un médico que, como dices tú, que indague un poco en cómo ha sido tu historia, aparte con los exámenes que haya que hacer. O sea, me suena como que a un team de profesionales viendo ese tema, ¿no? Puede ser, sí, totalmente, porque se va a abordar mejor, pero esa prueba cuesta un montón de plata. La realidad es que no todo el mundo puede pagarla. Entonces, lo mejor que te puede pasar es caer en un buen profesional que indague contigo, te haga las preguntas adecuadas, y que tenga un poco que de se criterio, tome digamos, el tiempo y que en base a tu sintomatología, en base a tu historia de vida, pueda hacer un abordaje terapéutico de manera individual. Porque no mucha gente puede pagar $800,000 en mandar a hacer una prueba de microbiota. Obvio, imposible. Entonces, y además, no, claro, totalmente. Muchas veces, ¿de qué te sirve? O sea, si es que el tema es lo mismo, gestión emocional, alimentación, suplementación en base a qué cosa tienes, qué sintomatología tienes. Y, por ejemplo, los problemas, por ejemplo, de déficit de atención, ¿están ligados con el tema de una microbiota deficiente? Nuevamente, mami, no te puedo decir sí y no. Probablemente sí, pero hay muchos factores que están jugando. No puedes decir, sí, porque no sé, o un ejemplo, ¿no? Que también me preguntaban el otro día. Si eres autista porque tienes una mala microbiota, es como, no puedes asegurar eso. Y tampoco es que un niño sea autista, o sea, es una condición. No, además la línea es muy delgada porque, por ejemplo, entran muchos factores a tallar ahí, ¿no? Porque hay
hay muchas corrientes. Por ejemplo, en el mundo del déficit de atención, por ejemplo, hay la corriente que es pro medicar al chico y hay la corriente que es anti-medicación, ¿no? Entonces, no sé si hablando en términos de microbiota, porque yo soy súper ignorante en ese tema, yo no sé si a la hora de la hora en cuidar la microbiota los medicamentos que te sirven para el déficit de atención van en contra o no, no sé. No sé porque no te puedo responder eso porque la verdad yo no me he especializado en déficit de atención. Lo que sí sé es que un niño con déficit de atención puede ser porque de repente el ambiente de su casa es espantoso, pues. Y es un niño que está súper hiperactivo porque necesita llamar la atención. O no lo alimentan bien, o no duerme bien. Entonces, si un niño tiene déficit de atención, también hay que evaluar, como ahora desde mi lado más de psicóloga, tienes que ver cómo es el entorno de ese niño. Los papás le prestan atención, cómo se alimenta el niño. ¿Está durmiendo bien? ¿Tiene miedo? ¿Está tranquilo? Tienes que ver de diferentes maneras todo lo que pueda estar interaccionando, por así decirlo, con el ambiente, interactuando, con el ambiente de este niño. O sea, pero como que te escucho y pienso que en verdad para tratar todos estos temas, que lo sé por el tema de déficit de atención, pero hablando sobre específicamente el tema de microbiota, que lo mejor que te puede pasar realmente es caer en manos de un profesional que tenga una vocación de la patada y que esté dispuesto pues a verte en una consulta de 1 hora y tomarse el tiempo de realmente indagar en profundidad sobre todo este entorno, ¿no? Pero eso hago yo, por ejemplo. No, yo lo sé. Yo hago eso. Y me demoro 1 hora y media si es necesario, por ejemplo. Es que eso es lo perfecto, pero eso es bien difícil de conseguir, ¿ah? O sea, ¿cuántos profesionales hay acá que tú tengas en la casa? O sea, no me digas nombres, ¿no? Pero dime así, ¿cuántos conoces con los dedos de tus manos que realmente hagan eso? O sea, ¿y qué tan realista es? O sea, a ver, de repente existe uno, pero de repente es impagable para la mayoría, ¿no? Pero no, es que no sé qué decirte con eso, porque creo que hoy en día la persona que quiere indagar en su salud va a buscar los medios. No será que hayan millones, pero cada vez hay más. Y lo bueno es que en redes sociales, por ejemplo, hay un montón de doctores, lo máximo, que tienen mucha llegada a toda Latinoamérica. O sea, el doctor Carlos Jaramillo, que es colombiano, es lo máximo. Pero él no es funcional. No, él no es funcional. Él ve más diabetes, creo. No tengo idea, pero no es funcional. O sea, hay un montón hasta de coaches de salud integrativa. O sea, en verdad, ya hoy en día, si es que no eres saludable es porque realmente no quieres o no te das el tiempo de investigar. Porque sí necesitas tiempo como para investigar, preguntar, leer hay o libros escuchar, ¿no? súper simples, súper sencillos o fáciles de leer que te hablan de eso. O sea, uno, para poder ver por qué hoy en día la sociedad está tan enferma, tienes que retroceder en el tiempo y ver cómo eran los antepasados, ¿no? Por ejemplo, cómo vivía antes la gente. Recolectaban, la gente de las cuevas, cazaban proteínas de calidad. Literalmente tenían su pesca del día, cazaban su jabalí, no sé, ¿me entiendes? Las mujeres recolectaban. Claro, no había la cantidad de preservantes. Y pasaban, y lo más importante es que estaban en comunidad. Y el ser humano es un ser que en nuestra biología está, 1, conexión con la naturaleza, 2, alimentos de calidad, que son estas las proteínas de calidad, como les digo, todo lo que venga del piso, del suelo, y movimiento. La gente recolectadora, ¿qué tienes que hacer? Todo el día levantar los brazos, hacer squats, agacharte. No sé si lo viste, pero me gustaría hablar de eso ahorita. Ahorita te cuento de esto, pero sí es verdad que esta corriente que te digo, o sea, por ejemplo, tú ahora pones Netflix y hay un montón de documentales donde te hablan del veneno en tu comida, una serie de cosas. Y ahorita he visto un documental que hay en Netflix que se llama Vivir 100 años, algo así, no sé si lo has visto. Y entonces se trata de este hombre que se ha dedicado a investigar, creo que se llaman los blue spots, algo así, en el mundo. Y él ha identificado 5 lugares en el mundo donde la gente vive promedio 90 años, o sea, donde tienen la mayor expectativa de vida, ¿ya? Y entonces, ¿qué tenían en común? Eran unos pueblos, o sea, por ejemplo, era Okinawa, un pueblo en Okinawa, en Japón, luego era una islita, pero una islita que nadie conoce, no Mykonos, sino una isla en Grecia, pero X, después era otro en Sicilia, creo, en Italia, pero en la punta de un cerro, había una en Estados Unidos,
y otra en Costa Rica, una cosa así. Y lo que tenían en común estas 5 ciudades era, primero, que la gente cultivaba, por ejemplo, en sus casas. Claro. Entonces, no hacían ejercicio consciente, pero estaban todo el día agachándose, sembrando, haciendo tin. Claro, eso es, pues, Después, regresar a los antepasados. Sí, por ejemplo, en Okinawa, en Japón, no tienen muebles. Los únicos muebles que tienen se sientan en el piso, ¿no? ¿Has visto que se sientan en el piso? Entonces, todo el día estaban haciendo squats. Claro. Sin saber, estaban haciendo sentadillas. Exacto, claro. Y luego tenían este sentido de comunidad. Exacto. Se juntaban, no sé, pues 5 señoras todos los días y hablaban y se ayudaban. Entonces, cocinaban juntas. Sí, entonces, y todos tenían lo mismo, hermoso. Y alimentación, por ejemplo, variaba. Porque, por ejemplo, en Okinawa eran puras verduras, algas, qué sé yo. Uh-huh. Pero en este sitio de Sicilia, que todavía lo vimos con mi mamá, y mi mamá decía, ahí tenemos que ir nosotros, comían full carbohidratos. Pero todos eran carbohidratos de base de masa madre. Fermentados, sí, claro. La fermentación es muy buena para la microbiota. Todos los alimentos fermentados. Todos tomaban vino, hacían siesta. Pero más relajada, pues. Pero lo interesante del documental, que te lo recomiendo, se los recomiendo en verdad, que son 5 episodios, creo, 4 episodios, no sé, era que Singapur ya es la ciudad con más alta expectativa de vida el día de hoy, pero ¿Ya? En los 60 eran los que menos vivían. Claro. En los 60 eran uno de los países más enfermos del mundo. Entonces el gobierno toma cartas en el asunto y eso es lo bonito del documental, que sí se puede hacer algo, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué está pasando? Uh-huh. Hay que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a, por ejemplo, las Coca-Colas, que la Coca-Cola, por ejemplo, no tiene ninguna restricción de azúcar en ninguna parte del mundo. Ellos pusieron una restricción de un porcentaje mínimo de azúcar que podían tener. Empezaron a dar incentivos, por ejemplo, a la gente para que consuma más granos integrales. O sea, les empezaron a quitar impuestos a los alimentos que eran saludables. Empezaron a hacer un montón de cosas. Empezaron a construir full vías peatonales. Después, ¿qué hicieron? Por ejemplo, contaban ahí, ¿no? Un carro BMW en Estados Unidos vale $100,000. En Singapur vale $250,000. ¿Y con eso qué hacen? Evitan que la gente tenga carros. O de repente tienen uno por familia y esto es para que la gente camine, ¿no? O, por ejemplo, aparte del carro que es carísimo, el que tiene carro tiene que pagar un impuesto de $100,000 para poder usar el carro. Entonces, la gente camina, o sea, el porcentaje de gente que tiene carro es mínimo, la gente está en constante actividad física y luego hicieron todos estos complejos de casas asequibles a la gente. El 90% de la gente es propietaria de su casa, pero estos complejos están construidos así como en el primer piso viviendas, en el segundo piso todo un área recreativa para que la gente sociabilice y tengan esto de comunidad, ¿no? La cosa es que el gobierno logró que su país, de ser el que la gente más enferma del mundo, pasaron a ser los más saludables y ahora el promedio de vida creo que es 80, 85 años. O sea, tienen la expectativa de vida más alta del mundo. Lamentablemente, eso que cuentas no va a pasar en todos los países. Obvio. Porque al sistema le conviene que tú estés enfermo. Pero es un ejemplo, o sea, lo que voy a decir... Para un doctor convencional, un paciente dado de alta es un cliente perdido, ¿no? Entonces, claro, a eso voy con que ya depende de cada uno concientizarse, autoconcientizarse y querer buscar las herramientas y los recursos para poder salir adelante. Porque uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces... esa misma gente en el pasado no tenían que el postrecito uno, que el croissant, que la no sé qué, que la gaseosa. Y no solamente eso, sino que tenemos muchas cosas que son disruptores de nuestro sistema en general. O sea, incluso que yo esté tomando esta botella de agua, esto tiene demasiados químicos. Pésimo. El otro día vi en el Todo. post de Marco Aurelio, que lo amo, era todo un programa sobre lo mala que era el agua embotellada en Y no solamente el agua, la gaseosa, todo lo que venga en plástico. Sí. Las cañitas que te dicen que son orgánicas, de bambú, que no sé qué, tienen más químicos que las cañitas de plástico convencionales. Entonces, está en todas partes. El perfume que te echas todos los días, las cremas, el shampoo, todo. Son como los travel makers, ¿no? el Como... botox, las cosas que te inyectas, los implantes que te pones. Es que es todo, pues, o sea, realmente es un tema que si es que tú eres una persona saludable y tienes una microbiota resiliente, probablemente que te pongas el perfume de vez en cuando no te va a pasar nada, ¿no? O que te fumes un cigarro una vez al mes. Pero si ya eres una persona que constantemente todos los días no haces deporte nunca, comes postre todos los días, comes carbohidrato todos los días, comes 6 veces al día en vez de hacer ayuno intermitente que tu cuerpo descanse,
no sé, tienes peleas, no te llevas bien con la gente, tienes un trabajo que odias, De mucho estrés. vives en ¿no? un departamento que no lo puedes ni pagar. O sea, tienes tantas cosas que obviamente si te comes un pedazo de torta de chocolate, te va a doler la barriga, te va a caer peor. Pero si eres una persona, por el contrario, que está tranquilo en sus cuentas, que tienes ahorros, que tienes inversiones, que ya tienes tu casa propia, como lo que estás diciendo en Singapur, que haces deporte todos los días, que lees, que te instruyes, que tienes de vez en cuando ves a tus amigos y estás medianamente contento, probablemente que te maquilles o que te pongas el Botox no te va a pasar nada. ¿Me entiendes? Porque Claro. tu sistema es resiliente. Entonces el tema está en buscar esa resiliencia. Y de hecho no existe, eso sí para todo el mundo, Ujú. no existe persona sana que sea sedentaria y que no duerma bien. Entonces, son muchos tips que uno tiene que empezar a aprender. Por ejemplo, cómo preparar tu cuerpo para ir a dormir todos los días. Claro, apagar pantallas. Y cuánto rato antes. También depende del estilo. Y por eso te digo que todo lo que hablamos acá nosotras, o sea, es en términos generales, pero cada persona Es tiene un mundo necesidades totalmente diferentes. Entonces, es importante también, sobre todo el tema de la gestión emocional, creo yo, ¿no? La gestión emocional es importantísima porque todos durante el día podemos pasar por diferentes facetas emocionales y que a veces decimos, pucha madre, ¿por qué estoy de mal humor? No quiero estar de mal humor. Es como, bueno, si en este momento del día estás un poco de mal humor, estás fastidiado, acéptalo, ¿no? Es como que ya, ok, estoy fastidiado en este momento, ya va a pasar, quiero entender por qué estoy molesto. Porque si no gestionamos esa molestia, lo que va a sufrir es acanga, ¿no? Todo nuestro intestino, Claro. todas las bacterias. Y, por ejemplo, el hecho, a ver, ¿tú crees que un cáncer, por ejemplo, puede ser el resultado de una muy mala microbiota? ¿O no necesariamente? No solamente de eso, mami. Es un conjunto de varias Pero cosas. es Es un factor, un factor. muy probablemente sí. Porque para que tengas una microbiota desbalanceada es porque hay mucho estrés. Porque comes azúcar probablemente. Porque no haces deporte. Si no haces todas esas cosas, estás creando un ambiente propicio para que se genere el cáncer. Si tú arreglas otras cosas, tu microbiota va a mejorar. Ok, ahora veamos la luz al final del túnel. ¿Qué? Una persona como yo, que ha hecho todo mal, ¿puedes hacer un reinicio? O sea, un botoncito de reset. Sí, me estás a Volvamos molestar, hacer- pero tú no quieres. Que eso es No, diferente. ya, yo sé, pues, pero dale. No, yo sí quiero. Yo sí te he quiero. Lo dicho, que pasa es mami, que- 30 veces. O sea, no tienes que esperar a que. O sea, no sé qué es lo que tú esperas, que te hagan. No sé, que te digan lunes, haces. No, o sea, tiene que venir de ti. O No, sea, ya sé, yo quiero, pero tengo que tomar. O sea, de hecho te dije, ¿no? Ya, estoy lista, ya, hagámoslo. Si tengo que tomar antibióticos, lo hago, qué sé yo, está bien. Lo que pasa es que es como. Ayer hablaba con mi hermana, creo. Yo le decía, para terminar una relación, tú tienes que estar seguro de qué es lo que quieres hacer, porque si no estás seguro y terminas una relación a los 3 o 4 días, Claro. vas a empezar a entrar en trompo y vas a querer volver, porque te va a dar este síndrome de abstinencia, lo que sea. Entonces yo sé que quiero hacer esto, pero quiero estar súper preparada para que el día que tome la decisión lo haga a conciencia y no la friegue después, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ya, pero esa soy yo. Pero Es que no digamos es- es sí que no se es puede realista. hacer Sí, totalmente. Ya, ¿cuáles son los pasos a seguir para cualquiera que nos esté escuchando y diga, pucha, lo he hecho todo mal y ahora quiero hacer un reinicio en mi vida? Es que primero es reconocer cuáles son esos hábitos que te están enfermando, por Ujú. qué estás teniendo esos hábitos, por qué te cuesta dejar esos hábitos, verlo en el lado psicológico, ¿no? Porque muchos temas también de sobrepeso incluso vienen del lado Obvio, emocional. O sea, totalmente. tú puedes ir a un nutricionista, te vas a bajar de peso, pero si no resuelves lo que pasa acá en tu cabeza, ya bajarás 10 kilos, pero luego te los vas a volver a subir. No, claro, pero yo no voy ¿No? a hablar por el tema del peso, ¿no? Sino voy por hablar de hice todo mal, mis bichos malos deben de estar comiéndose a los buenos. ¿Qué hago? O sea, ¿qué Creo cambios que hago? ¿O hay que primero no hacer- decir he hecho todo mal, porque estás generalizando, estás desvalidando las cosas que sí haces bien. Ok, Creo que primero tienes que ser consciente de ti misma no y tan dura, reconocer, no tan dura contigo misma. reconocer lo que te falta y ni siquiera lo que te falta, sino entender, por eso te digo, entender por qué has tenido esos hábitos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu refugio? ¿Qué es lo que estás buscando tras estos hábitos? O sea, ¿por qué tomas una Coca-Cola? Porque tienes sueño y sientes que te vas a despertar. Ya, te vas a despertar por la cafeína que te da la Coca-Cola, pero ahí estás haciéndole mucho daño a tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, Ya. es aprender a conocer tu organismo para que tú sepas. Por ejemplo, todo es la percepción. O sea, yo si cojo una botella de Coca-Cola y veo ese colorante, te juro que lo primero que yo pienso es, pobrecitos mis riñones. Toda Es la lo que me chamba. pasa a mí con lo que me pasa a mí cuando veo Doritos o cuando veo Chistris y digo, mi madre, los riñones se te van a poner naranjados. Ya, ¿Qué pero
Ya, pero imagina, lo mismo es con la gaseosa. No, sí, o sea, totalmente. dices, pobrecito tu hígado, pobrecito tipo todos tus órganos que realmente tienen que hacer una chamba tremenda para filtrar toda esa basura. ¿Y por qué crees que existe el cáncer entonces? Pues, o sea, No, sí, porque sí, sí. Pero, por conéctate con ejemplo, tu cuerpo. eso que dices es tan cierto porque, por ejemplo, yo, a pesar de que yo sé que no es bueno, ¿ah? Porque por ahí he leído que no es bueno, Sí. pero hice una semana de estos jugos prensados, ¿no? Que sé que no es bueno porque igual hay mucho azúcar en las frutas, no sé. Pero yo sentía, cuando me tomaba, y te lo conté, esos jugos, o sea, yo me tomaba los jugos, y era un día jugos, y yo sentía que mis órganos hacían fiesta. O sea, yo sentía que mis órganos se refrescaban, ¿me entiendes? Era como, claro, porque yo, tú sabes, o sea, yo soy adicta al chocolate y cosas que me hacen mucho daño y me alimento muy mal. Entonces, era como que esta semana Claro, mis órganos estaban pues diciendo, yeah, ¿qué pasó acá, no? claro. Pero volviendo al tema de la reseteada, a lo que voy es si, obviamente que todos hacemos cosas buenas, pero hacemos cosas malas, etcétera. Si quieres empezar de cero, o sea, from scratch y decir quiero un nuevo comienzo, hay algún tratamiento que hay que, creo que alguna vez me dijiste que de repente sería bueno hacer un antibiótico, como que para No, limpiar. tampoco es antibiótico porque vamos a quedar como mala praxis, no. Ok, O ya sea, tú dime. es que mami, no... Ay, O sea, ponte me estreso porque te he dicho que no, o sea, no puedo decir eso porque si no la gente va a empezar a hacer eso y tienen que ir donde alguien que sepa. Ya, ok, ya, pero Que no tenga que ver con medicina. Ya, entonces imagínate Deporte, yo deporte. Siempre te digo deporte, comer verduras. pero hacer un detox antes, aunque sea un detox de comida, o sea, decir, ya, ok, para poder resetear mi microbiota voy a hacer una semana comiendo puras verduras, ¿ok? No, mami, es que depende de la persona, nuevamente. O sea, hay protocolos, sí, pero es que no puede, o sea, Ya, porque claro, porque no no puedes podemos ir- meter a todos en el mismo saco. exacto, lo que puedes hacer es quitar el azúcar, quitar las bebidas alcohólicas, Las harinas blancas. empezar a tomar agua, moverte, hacer actividad física, que te caiga el sol, meditar, tal vez ir a la naturaleza, hacer las cosas que están en nuestra biología. O sea, dejar de comer hasta incluso el chicle, pues, o sea, porque Ay, yo gracias a Dios eso ya lo dejé. Pero, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, no te puedo decir ahorita ventilar un tratamiento o un abordaje porque el sentido de la salud integrativa es conectarte con el mundo de tu paciente y en base a esa persona y a su estilo de vida, ahí se crea un plan en conjunto. y ahorita, por ejemplo, que tú estás a punto de terminar tu diplomado en bioneuroemoción, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso cómo va ligado con la microbiota? ¿También está ligado? O sea, lo que quiero es ver un poco... No directamente con la microbiota, o sea, la bioneuroemoción básicamente es entender las emociones que se abordan, que se albergan, perdón, en el cuerpo, en diferentes partes. O sea, es más para el lado de la gestión emocional. que también va de la mano con lo físico. Sí, pues claro, pero es... Digamos que todos estos temas, la bioneuroemoción, la psiconeuroinmunología, que esa es mi especialidad, la maestría que hice, porque creo que no lo introdujimos al principio, Ajá. me ayudan a poder ver como, ya, esto de acá le puede servir a tal persona, ¿no? O este otro fragmentito de, no sé, de este tema le puede servir a esta persona, como te da más campo para poder conectar a un nivel más individual con la persona. Claro, Entonces, o sea, tienes muchas más herramientas. Hay personas que vienen y que de repente todavía no están listos para, no sé, que te pueda decir, no sé, pues, o sea, el cáncer al seno de repente está relacionado con, no sé, un tema maternal, imagínate, ¿no? Hay personas que no están listas para escuchar ciertas cosas, entonces hay que ver cómo se le va introduciendo a la persona. Entonces, ¿Me dejo por entender? ejemplo, alguien que quiere ser... Alguien que quiere sacar una consulta contigo, porque yo le recomiendo a ojos cerrados, porque en verdad soy testigo de cómo esta chica se ha preparado y cómo le encanta, cómo realmente encontró su vocación en esos temas y de verdad le apasionan. Creo que no existe nada más bonito que un profesional que realmente ama lo que hace, ¿no? Y esa creo que eres tú. O no creo, estoy segura que esa eres tú. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere sacar una cita contigo, ¿cuál es la dinámica? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que vas a evaluar primero? Entra un poco a tallar Es que la Dani depende terapista, no, depende de cómo llega la persona, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer videos informativos, ¿no? Tú has visto, ¿no? En TikTok, en Instagram. Y creo que el tema de mis redes sociales son súper integrativas, ¿no? Por eso se llama Dani Integrativa. Y hago videos de bioneuroemoción a veces. Hago videos del día a día. Hago videos de lifestyle, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ahí veo de repente, si viene un paciente, con qué video fue con el que conectó, porque me dicen, ok. no vi tu video de la deficiencia de Qué vitamina chévere, B12, ya, ¿no? ya. Entonces, hay personas que de repente ahorita no les interesa el tema alimenticio Ni y suplementarse. solamente quieren terapia psicológica. Ok, se ahorra el tema psicológico, pero igual, obviamente, yo meto a mis chiquitas y vemos, y pregunto cómo están durmiendo, ¿no? Y si me dicen, no, duermo mal, ahí ya le digo, ya te voy a recetar tal cosa natural, magnesio, por ejemplo, ¿no? Para que puedas dormir mejor. Y ahí como que lo voy metiendo. Hay personas que sí vienen directamente por un tema de mejorar estilo de vida. Entonces ahí obviamente indagamos a profundidad antecedentes, vida familiar, relación con los papás, con los hermanos, en qué trabaja, ¿no? Porque, por ejemplo, si viene alguien que trabaja, no sé qué, es piloto, ¿no? Y se tiene que levantar a las 3 de la mañana. Claro. O sea, eventualmente va a pasar factura. Exacto. Entonces, tienes que... Por eso te digo que te tienes que meter mucho en la vida de la persona. Por eso cuando me dices, sí me frustra un poco porque Claro, eso no puedo como decirte, oye, Generalizar. ese es el tratamiento para tal persona porque no puedo. Pues, o sea, estaría siendo No, claro, totalmente sí, no, antiética te entiendo, porque y no estaría cada- siendo coherente. Es lo que hablamos también de lo que yo te decía, ¿no? O sea, una mamá o en una familia pueden Exacto. haber 5 hijos que han sido criados igual, y son todos Exacto. diferentes, diametralmente opuestos el uno del Sí, otro, ¿no? pero algo que sí, no es por generalizar, pero algo que sí pasa usualmente es que las personas en una familia tengan una composición parecida a la microbiota porque usualmente comen lo mismo, Claro. ¿no? No va a ser exactamente igual porque cada quien tiene sus problemas emocionales diferentes y bla, 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 ¿no? Pero sí es importante que todo el mundo o la mayoría de personas sepan de esto porque yo me acuerdo cuando yo desayunaba sucaritas con leche chocolatada. Claro. Entonces la gente se pregunta y dice, ¿por qué Sí. mi hijo es hiperactivo? Eso ha cambiado, Creo que eso ha No, cambiado. yo sigo viendo, ¿ah? Con niños chiquitos, o los ¿sí? o los yogurts estos llenos de Son pura azúcar, azúcar. o los juguitos. Y es como, ¿por qué mi hijito tiene jalados? Porque sea, él yo está bien creo- alimentado, Yo creo que pues. acá, o sea, a ver, de repente no, pero yo sí veo. No, cuando yo era no. mamá Yo cuando había veo tanta las información. loncheras de mis pacientes que me Sí. cuentan, Porque- Oreos, galletas, Globo Pop. En todo caso, sí hay una oferta Gatorade. mayor, gracias a Dios, ahora. O sea, hace 20 años atrás, cuando yo tenía que hacer loncheras, no había la oferta de cosas naturales que hay hoy. O Pero, sea, es que hoy no día necesitas pero ¿qué oferta necesitas? ¿Mandar un pollo con verduras? No, yo lo sé, pero me ¿Me entiendes? refiero a, por ejemplo, a todas estas tiendas con cosas más orgánicas y más saludables que hay ahora varias, antes no existían. Los niños comen demasiado azúcar. O sea, te das cuenta, todo es un contexto social. Todos son cumpleaños de niños y es un solo de azúcar. Sí, eso sí. O sea, y no solamente en eso, o sea, hasta en los colegios hoy en día venden todavía caramelos y vainas que puro preservante, pura colorantes, o sea, pura azúcar, Pero sodio. ahí te das cuenta, de repente no en el Perú, pero por ejemplo en países desarrollados, sobre todo, hablemos de Estados Unidos, y volviendo al tema de los documentales, Estados Unidos, por ejemplo, en las cafeterías de los colegios, que todos los chicos almuerzan en las cafeterías, incluso yo en uno de los documentales que vi, decían cómo habían luchado por tratar de sacar una ley en el Congreso para que prohibieran hamburguesas, pizzas, etcétera, hot dogs en los colegios. Y olvídate, No lo van a hacer, lo pues. tumbaron porque Es el imposible. negocio es millonario, ¿no? Sí, 100%. Y de hecho hay que tener cuidado cuando uno habla de estas cosas, que es peligroso. La verdad que sí es peligroso. De hecho, me acuerdo que una vez hice un video en un TikTok que hablaba sobre la verdad de la Ajinomoto, ¿no? Que es un potenciador, perdón, del sabor. Y es un neuroexcitador, o sea, excita mucho el sistema nervioso. Y nada que te excite el sistema nervioso es bueno, pues. Y la gente me decía, cuidado que te van a bajar, ¿no? Porque ya hay un montón de Es cosas que increíble, suenan de escúchame, a este tipo de gente, de profesionales, los matan, como el doctor Frank Suárez, que dice que se suicidó. Es imposible que se haya ¿Y suicidado. él de qué hablaba? Igual que yo. O De la sea, industria salud, alimenticia. salud integrativa, daba los Claro, tips por para la ejemplo, obesidad. O sea, te hablaba de todo eso, del sueño, de todo. Yo cuando veo todos estos documentales que hay ahora, por ejemplo, ahorita el que hay de las pastillas de heroína, ¿cómo se llaman? El painkiller, este que está de moda ahorita, este documental. Ya me voy a acordar. Pero todos estos documentales que hablan de la industria de los remedios y todo, yo digo, me Sí. muero, qué peligro, o sea, de verdad. Todo es un Esta peligro. gente debe caminar con seguridad porque... Por ejemplo, o sea, a ver, son industrias millonarias. O sea, que en verdad no vamos a perder tanto tiempo hablando de esto porque lo podemos Pero hablar en si otro nada más capítulo. hablemos de las vacunas, o sea, si Pfizer, con las vacunas del COVID, creo que facturaron con las vacunas lo que no habían facturado en 10 años.
Por eso te digo, o sea, todo eso malora la microbiota, el ibuprofeno, paracetamol, todas esas cosas. Si tú tienes un dolor de cabeza, hay que ver por qué te duele la cabeza, qué estás comiendo que te duele la cabeza, cómo está en caso de las mujeres, cómo está el ciclo menstrual. Hay alternativas. La cúrcuma es el antiinflamatorio más potente que nos puede dar la naturaleza. Cúrcuma, pimienta también creo, ¿no? Se activa con la pimienta, sí. Entonces son un montón de cosas que previenen, ¿no? O que te fortalecen el sistema inmunológico. O sea, consumir quillón todos los días en tus comidas, curry, ajo, o sea, todas esas cosas son medicina pura, como decía Hipócrates, ¿no? Como que tu alimento sea tu medicina. Y por eso es el refrán ese tan antiguo que dicen eres lo que comes, ¿no? Exacto, y hoy en día lo podemos complementar, que no solamente eres lo que comes, sino eres lo que ves. Lo que consumes. Claro. Lo que lees, la música que escuchas incluso. Y qué cosa, y también escuché la vez pasada que creo que uno tenía que ser muy consciente de lo que consumía 4 o 5 horas antes de dormir, porque eso iba a impactar directamente en la calidad de tu sueño. Pero bueno, ya para ir terminando, porque ya estamos con la hora. No, pero que las personas que sepan, ¿no? Porque no contestamos tu pregunta, es que cualquier persona que sienta que no está durmiendo bien, que está con temas emocionales, que está con inflamación, pueden acercar y sacar una consulta integrativa, porque, por ejemplo, en mi caso, por lo menos, yo no dejo de lado el lado terapéutico, yo abordo terapéuticamente como si fueras con un psicólogo tal cual, analizando y viendo qué pasa en la vida de la persona, y paralelo a este abordaje más psicológico, evaluamos e intervenimos a nivel individual, ya con el lado más desde la microbiota si lo quieres ver, ¿no? O sea, me parece lo máximo, o sea, de verdad yo les recomiendo que en verdad si les interesó el tema que busquen a Danisa, Dani Integrativa en sus redes y saquen, si pueden sacar una consulta con ella, en verdad se las súper recomiendo. Pero de todas maneras síganla en sus redes, en su TikTok y en su Instagram. Y Dani, sería lo máximo de repente cuando en la descripción de este episodio nos recomiendes a diferentes profesionales como tú que hablen de microbiota, que hablen de salud integrativa, que hablen de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque y libros también, sobre todo. Exacto, porque no todo el mundo tiene la facilidad. Ojalá, o sea, yo en verdad se los digo, si pueden invertir en tener una consulta con un especialista como Danisa, no lo duden, pero si no pueden, porque no todo el mundo puede, que tengan por lo menos esas herramientas para informarse solos y para ir buscando qué documentales, qué cosas nos pueden ayudar a ir mejorando poquito a poco hasta que de repente ya puedan tener una consulta, ¿no? Exacto. Y bueno, antes de terminar y despedirnos, vamos a agradecer a nuestro auspiciador que es de Clean Express, que ya los hemos mencionado antes, es esta empresa que da servicios de limpieza, destacamiento de personal, limpieza de pozos sépticos, fumigaciones, de repente limpiezas de fachadas, de vidrios, de edificios. También van a encontrar el link o el Instagram en la descripción. Y bueno, creo que a mí me encanta hablar de ese tema. Para mí es algo en verdad que recién, como lo dije al comienzo, a raíz de que tú has empezado a apasionarte por este tema, me has contagiado un poquito o bastante el ir informándome más. Sé que no lo aplico, pero por lo menos tengo la conciencia y creo que eso es muy bueno porque... Que uno no puede llevar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? No, pero a lo que voy pienso que el tener la conciencia y ya por lo menos el estar consciente de que estos hábitos te están haciendo mal, ya te hacen... saber que ya estás preparándote para cambiarlos, ¿no? Que es lo que yo realmente quiero hacer un cambio, pero es lo que te decía sobre las relaciones. Para tú terminar una relación tienes que estar muy convencida, porque si no vas a retroceder. Pero es que claro, eso sí es verdad, pero no puede, o sea, salvando las diferencias, porque tú puedes empezar con algo mínimo. Pero por ejemplo, porque si esperas estar preparada, que te puedes demorar 3 años. No, totalmente, pero por ejemplo en mi caso, a ver, ¿qué cosas podría haber hecho? El empezar a caminar, ¿no? Porque yo sé que para mí hacer un ejercicio... ya empezaste, pues. ¿No? O empezar a tomar ya en mi casa, solo tomo agua. Ya, pero entonces ya empezaste. Entonces sí, ¿no? Entonces, claro. A eso voy con que seas buena contigo misma, porque ya iniciaste ese proceso. Desde que te interesa saber un poquito más, es que ya empezaste. Sí, pero quiero estar totalmente comprometida para el día en que te diga... Dani, acá estoy, empecemos. Pero y porque quiero realmente, sí quisiera empezar con un compromiso. O sea, en verdad, hacerlo sí, eso es válido, ¿no? Pero quiero que sepas tú, tanto como las demás personas, para que sepan que no se trata de ser extremadamente estricto, por así decirlo, porque nada de la noche a la mañana, por más de que estés con todo el compromiso que tú quieras,
va a ser sostenible. Exacto. Por ¿Sabes? ejemplo, yo te veo a ti, ¿no? Que yo te veo, Puedes comerte tu postre de vez en cuando ya estés bien. a eso voy, yo te veo a ti que eres tan saludable, que comes espectacular, que disfrutas de tu comida, que disfrutas de tu deporte, pero si un día te provoca, o sea, hoy día, que es el cumpleaños de Alejandro, y te provoca comerte la torta de chocolate, te la vas a comer y que te la comas Claro, sin culpa, 100%, además. exacto. O sea, que la disfrutes Y que al día digas, qué siguiente rico, sabes- me como mi torta y mañana Ajá. retomo mi camino nuevamente, ¿no? Y sabes que al día siguiente ya te comiste tu torta, tu pancito, ya jajaja, jiji. pero que al día siguiente Retomas. vas a volver a ir a tu gimnasio o al deporte que te guste, vas a volver a tomar tus litros, 2 litros, 3 litros de También agua. es rico tomarte tu traguito de vez en Lo cuando, que vas a ¿no? hacer, O sea, ¿no? Y ojo, dependiendo nuevamente de qué persona. He tenido pacientes, ya como para acabar, que han tenido candidiasis crónica, que ya podemos hablar de la cándida algún día, porque esa es mi peor ya, pesadilla. Ya, sí, sí, sí. Pero que he tenido pacientes que ya estaban aparentemente bien, se tomaban un gin y al Y día siguiente ya activabas. estaban con la infección de miércoles de nuevo. Porque, sobre todo, la cándida es un hongo muy oportunista. Pero en Ya el hablaremos caso de la de cándida, esa pobre ¿no? persona nunca más en su vida se va a poder tomar un traguito. Sí va a poder, pero todavía hay que fortalecer más, de repente con probióticos vaginales. O sea, por eso nuevamente, Claro. ¿no? O sea, nada es sostenible, pero hay que ir descubriendo y teniendo un diario Claro. Lo ideal sería poder al regenerarte lado y y que tú sepas, claro, de repente, no sé, pues de repente me tomo una copa de vino y con esto, ok, no me pasó nada, pero me tomé un gin y el gin me mandó al diablo, Claro, ¿no? entonces ya sabes. Y ya sabes que cuando cada vez que tomas gin se te va a activar algo. Si te provoca ¿no? un traguito ya vas a saber cuál es el que menos daño te hace o ajá. cuál es el que no te activa Ahí, esta cosa. con el tema del diario, de tu Tu diario, journaling. tu journaling, claro, ahí sí tienes que ser bien comprometido. Ese Porque tema, eso por es ejemplo, bastante ese tema disciplina. ese es buenísimo. Yo cuando trato de mejorar mi alimentación escribo todo lo que me como, porque así puedes también ver, hoy acá estoy, ¿no? Exacto. Y volvemos a lo que hemos hablado creo que en todos los episodios, qué gracioso porque la postdata es más larga que la carta, ¿no? La despedida. Pero que finalmente en la vida lo más importante es tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. El balance. O sea, A veces, claro, y que sepas que de repente si tienes que hacer una intervención estricta de 3 meses, que sepas que no es para siempre. Eso también te hace que tengas más voluntad porque sabes que eventualmente sí te tomarás tu chelita, tus cositas, pero ya sabes que si vuelves, eso es lo que te iba a decir, o sea, la diabetes, por ejemplo, se cura, ¿no? Algún tipo de diabetes, ¿no? Hay uno ajá, que no se sí, cura. sí, 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 Pero sí. el que se cura, imagínate, lo podemos curar. Pero si tú vuelves a los hábitos, vas a volver. Y probablemente más fuerte que antes. Y con todo. Eso aplica para el colesterol Para alto, todo. para todo. Para todo. Bueno, ha sido súper, me ha encantado, Danisa, y sí, queda pendiente hablar de la candidad. Hay un montón de cosas, y si hay algún tema que quieran tratar más a profundidad, escríbanos y sugiérannoslo para hacerlo. Sí, y sorry que a veces me pongo a veces un poco dura, pero es que creo que esos temas de estilo de vida son importantes porque es la salud de cada uno y es importante como que ya no hacernos de la vista gorda. No, ¿no? maravilloso. O sea, es importante, es importante. Y la información, gracias a Dios, está ahí para todos y en todos lados, en internet, en Instagram, en Netflix, o sea, hay información. La que no había hace unos años, ahora hay por montones, así que ya depende de cada uno. Así Ya, es. Listo, bueno, nos vemos en la Y próxima. la Frichi Ha sido lo máximo, se durmió Frida todo el María. Frida María, despídete. Listo. Adiós. Ya, gracias.